Jamás imaginé que un simple chasquido metálico bajo el motor de mi coche terminaría por destripar los 28 años de matrimonio que creía haber construido sobre la lealtad más absoluta. Aquel martes 14 de noviembre de 2023, la verdad no vino acompañada de un grito ni de una confesión dramática, sino de un pequeño objeto de plástico negro que mi mecánico me entregó con la mirada clavada en el suelo de hormigón de su taller. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Joaquín Serrano Delgado. Tengo 64 años y hasta hace muy poco me consideraba un hombre afortunado y resuelto. Dediqué más de 35 años de mi vida a la ingeniería de mantenimiento industrial, un oficio riguroso que me enseñó a escuchar el más mínimo desajuste en máquinas complejas antes de que una pieza colapsara por completo. Siempre fui un hombre metódico, de costumbres fijas, que encontraba un profundo orgullo en proveer todo lo necesario para su hogar. Vivía en una tranquila urbanización en las afueras de Madrid junto a mi esposa, María del Carmen Ramos Vega, de 61 años, con quien compartía mi vida desde hacía casi 3 décadas. Creía tener una vejez serena y garantizada, fruto de décadas de madrugones, viajes de trabajo y una disciplina financiera casi obsesiva. Aquel día, el motor del coche de María del Carmen comenzó a emitir un sonido leve pero persistente, un pequeño golpeteo metálico que reconocí de inmediato al volver del supermercado. Como solía hacer ante cualquier inconveniente técnico, llevé el vehículo a la oficina taller de Francisco Ibáñez Torres, a quien todos en el barrio conocemos cariñosamente como Paco. Paco tiene 52 años y lleva más de 15 gestionando su taller mecánico en la calle principal. Es un hombre de pocas palabras, con las manos siempre manchadas de grasa y una honestidad a prueba de balas que hoy en día cuesta encontrar. Al llegar, dejé las llaves sobre el mostrador de madera gastada mientras la luz del atardecer se filtraba por los grandes ventanales del local. Paco me saludó con un asentimiento de cabeza y me dijo que le echaría un vistazo al sistema de suspensión y a los conductos del aire acondicionado antes de que terminara la jornada. Decidí esperar en la pequeña cafetería de enfrente, tomando un café solo, mientras revisaba unos planos antiguos en mi tableta. Pasaron unos 45 minutos cuando vi a Paco salir al portón del taller. Me buscó con la mirada a través del cristal de la cafetería, pero no me hizo el gesto habitual con la mano para indicarme que el coche estaba listo. Su postura era rígida, extraña. Crucé la calle despacio, sintiendo el aire frío de mediados de noviembre golpearme el rostro. Al entrar al taller, noté que la puerta del garaje estaba medio bajada y la luz principal apagada. Paco me miró de frente. Miró hacia ambos lados de la calle con una inquietud que jamás le había visto en 15 años de trato, y me hizo una seña con la cabeza para que caminara hacia el fondo de la nave, lejos de la puerta y del alcance de cualquiera que pudiera pasar caminando. «Joaquín, acércate un segundo aquí, por favor», me dijo en un susurro grave, manteniendo la voz anormalmente baja. Caminé hacia el elevador donde estaba el coche de mi esposa, levantado a medio metro del suelo. Pensé que me mostraría alguna fuga de aceite grave o una rotura costosa en el chasis. Sin embargo, Paco metió la mano en el bolsillo de su mono de trabajo azul, sacó un pañuelo de papel y envolvió un pequeño dispositivo rectangular, no más grande que una caja de cerillas, de color negro mate. «Señor Joaquín, estaba revisando los rieles del asiento del acompañante porque la palanca de ajuste se sentía trabada», comenzó a decir Paco, bajando la mirada hacia el suelo antes de continuar. «Encontré esto pegado con un imán de alta densidad bajo el riel derecho. Creo que usted debería ver esto. Y sobre todo, creo que debería escucharlo a solas». Me puso el objeto envuelto en la mano. Sentí el peso helado del metal a través del papel. Era un grabador de voz digital con memoria integrada y activación por sonido, un aparato profesional que no tenía nada que hacer en el coche familiar. No dije absolutamente nada durante unos 10 segundos. El silencio en el taller era abrumador, roto únicamente por el goteo lejano de un grifo defectuoso.
Mi mente de ingeniero intentó procesar la presencia de aquel objeto, buscando explicaciones lógicas que no resultaran alarmantes. ¿Estás seguro de dónde estaba, Paco?, le pregunté con la voz firme, aunque por dentro sentí una leve punzada en el estómago. Totalmente seguro, Joaquín, bajo el asiento de la señora María del Carmen. Nadie más toca ese coche excepto ella. Lo siento mucho, de verdad, pero no podía quedarme callado y devolvérselo como si nada, respondió el mecánico, apretando mi hombro con respeto antes de dar un paso atrás. Le pagué la revisión en efectivo, le estreché la mano con fuerza en señal de agradecimiento silencioso y me subí al coche. Guardé el pequeño dispositivo en el bolsillo interior de mi chaqueta de lana. Durante el trayecto de 15 minutos de regreso a casa, no encendí la radio. El único sonido era el murmullo constante de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Observé las luces rojas de los coches frente a mí, manteniendo las manos firmes sobre el volante, obligándome a mantener la calma analítica que siempre me había caracterizado ante las emergencias. Al llegar a la vivienda ingresé por el garaje. María del Carmen estaba en la cocina preparando la cena. El olor a verduras hervidas y aceite de oliva impregnaba el pasillo principal. Salió a recibirme con su sonrisa habitual, esa sonrisa pulcra que me había acompañado durante casi 3 décadas. «¿Qué tal el taller, Joaquín? ¿Era algo grave?», me preguntó mientras se secaba las manos con un trapo de cocina de cuadros rojos y blancos. «Nada importante, un ajuste sencillo en las pastillas de freno», mentí sin pestañear, mirándola directamente a los ojos para detectar cualquier atisbo de duda. No vi nada. Su rostro reflejaba la tranquilidad absoluta de quien se sabe completamente a salvo de cualquier sospecha. Cenamos en relativo silencio a las 9 de la noche, como hacíamos habitualmente. Hablamos de temas triviales: el tiempo para el fin de semana, el precio de la luz y la salud de una vecina del piso inferior. Observé sus manos mientras cortaba el pan, sus gestos meticulosos, la forma en que colocaba los cubiertos en el plato. Me resultaba surrealista pensar que en el bolsillo de mi chaqueta, colgada en el perchero del recibidor, reposaba un secreto que podía fracturar nuestra realidad. Esperé con paciencia. A las 11:30 de la noche, María del Carmen apagó las luces del salón. Se despidió con un beso rutinario en la mejilla y subió a la habitación principal para dormir. Aguardé 40 minutos más en el sillón a oscuras, escuchando los crujidos naturales de la estructura de la casa hasta asegurarme de que su respiración fuera profunda y constante. A las 12:20 de la madrugada me levanté sin hacer el menor ruido. Caminé en calcetines hasta el perchero, extraje el dispositivo y me encerré en mi despacho de la planta baja, un espacio donde guardaba mis libros de cálculo, carpetas fiscales y maquetas de puentes. Cerré la puerta con cerrojo. Conecté unos auriculares profesionales a la salida de audio del pequeño grabador y presioné el botón de reproducción. La calidad del sonido era alarmantemente nítida. Los primeros minutos solo registraban el ruido del motor y el murmullo del tráfico urbano. Pero exactamente a los 12 minutos de grabación, la puerta del copiloto se abrió y se escuchó el crujido del cuero del asiento. «Hola, Gonzalo. Gracias por subirte aquí. Es el único sitio donde ese viejo no nos escucha», dijo la voz impecable e inconfundible de mi esposa, María del Carmen. Una segunda voz respondió de inmediato. Era una voz grave, pausada, que reconocí al instante sin el menor margen de error. Gonzalo Delgado Navarro, de 58 años, nuestro consultor financiero familiar y supuesto amigo personal desde hacía más de 12 años. Un hombre al que le había confiado la gestión de mis inversiones patrimoniales y con quien compartía almuerzos todos los meses. «No te preocupes, Carmen. Joaquín sigue convencido de que soy su hombre de confianza», respondió Gonzalo con una risita ahogada que me congeló la sangre. «He revisado la documentación de la sociedad patrimonial. Si aceleramos el trámite de la incapacitación médica, basándonos en sus despistes sobre las fechas del año pasado, los tribunales te otorgarán la tutela legal en menos de 6 meses. Podremos mover los 450.000 euros de las cuentas a la entidad en Suiza sin que su abogada se ponga a investigar.
¿Estás seguro de que las firmas del documento de apoderamiento colarán? Preguntó María del Carmen con un tono frío, distante, una voz que jamás le había escuchado en 28 años de matrimonio. No quiero que el viejo se dé cuenta antes de tiempo. Se pasa el día revisando papeles en su despacho. Tranquila, él confía ciegamente en ti y en mí. Para cuando quiera reaccionar, no tendrá ni un solo euro a su nombre y estará incapacitado judicialmente para gestionar ni su propia pensión. Se pasará los últimos años de su vida en una residencia de las afueras sin saber qué le pasó. La grabación continuó durante 40 minutos más. Escuché los detalles meticulosos del plan, cómo pretendían manipular informes médicos, qué activos financieros pensaban vender primero y cómo calculaban los plazos para no despertar sospechas entre mis familiares lejanos. No había rabia impulsiva en sus voces. Había un cálculo empresarial, metódico y helado para arruinarme la vida por completo y despojarme de todo lo que había construido con mi trabajo. Me quité los auriculares con extrema lentitud. Me quedé mirando las manos sobre la mesa de madera de roble. No lloré. No sentí ganas de gritar ni de subir las escaleras para derribar la puerta del dormitorio y confrontarla. La experiencia de décadas calculando estructuras me había enseñado una regla fundamental. Ante una grieta crítica, la respuesta nunca debe ser la histeria, sino el análisis frío de las cargas para evitar el colapso. A las 3 de la mañana del miércoles 15 de noviembre de 2023, tomé una libreta de tapas duras y un bolígrafo de tinta negra. Con la calma absoluta de quien acaba de descubrir a su verdadero enemigo dentro de su propia fortaleza, escribí el primer nombre, la primera fecha y el primer importe. La batalla no había hecho más que empezar, y la jugarían bajo mis reglas. El reloj digital sobre mi escritorio marcaba las 3:47 de la madrugada cuando abrí el cajón inferior del archivador metálico, rompiendo el precinto de plástico donde guardaba las claves del servidor de respaldo. Con los auriculares aún calientes rodeando mi cuello, tecleé la contraseña de acceso a los extractos bancarios consolidados desde enero de 2022 hasta octubre de 2023. Las cifras comenzaron a desplegarse en la pantalla con una claridad matemática e implacable. Durante años, mi función dentro de la economía doméstica se había limitado a ingresar el salario de mi consultoría y los rendimientos de mis inversiones en una cuenta principal sobre la cual María del Carmen tenía firma autorizada absoluta. Yo me ocupaba del mantenimiento de la casa, de los impuestos de bienes inmuebles y de los grandes gastos de capital, mientras que ella gestionaba la tesorería cotidiana y la comunicación con la consultoría patrimonial de Gonzalo. Esa división del trabajo, que durante casi 3 décadas me pareció un modelo de eficiencia y confianza mutua, resultaba ser la brecha perfecta por donde habían estado desangrando mi patrimonio. Al cotejar los balances trimestrales, identifiqué una discrepancia recurrente en la casilla de gastos diversos. A partir del 14 de marzo de 2022, comenzaron a registrarse transferencias sistemáticas por importes idénticos de 4.800 euros, ejecutadas el segundo martes de cada mes. Las partidas figuraban bajo el concepto equívoco de gastos de mantenimiento de valores o gestión de activos inmobiliarios. Sin embargo, al rastrear el código IBAN de destino, descubrí que la entidad receptora no era la agencia financiera habitual, sino una caja de ahorros regional con sede en la ciudad de Toledo. Hice un cálculo rápido en la hoja de cálculo de mi ordenador. En 20 meses, habían desviado 96.000 euros directamente desde nuestra cuenta corriente compartida hacia ese depósito desconocido. Pero eso era apenas la punta del iceberg. Al revisar el historial de valores y fondos de inversión que yo mismo había contratado 10 años atrás, noté que en junio de 2022 se había tramitado una venta parcial de acciones de una empresa tecnológica por un valor bruto de 185.000 euros. La firma digital que autorizaba la operación figuraba a mi nombre, pero la hora de registro del certificado electrónico indicaba las 10:12 de la mañana de un martes en el que yo me encontraba impartiendo un seminario presencial en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid.
Me pasé la mano por la cara sintiendo la sequedad en la piel y el cansancio acumulado en los ojos. La traición no era un acto reciente, fruto de un arrebato o una crisis pasajera. Era una estructura planificada con precisión de cirujano, ejecutada paso a paso mientras yo compartía mesa, cama y proyectos de futuro con María del Carmen. Recordé detalladamente las conversaciones de aquellos meses, las cenas en las que ella me preguntaba, con fingida preocupación, si me sentía cansado, si no notaba deslices en mi memoria o si no prefería ir delegando el papeleo importante en Gonzalo para disfrutar de mi jubilación. Lo que yo interpreté en su momento como el afecto sincero de una esposa abnegada era, en realidad, la toma de datos para construir el perfil de un hombre senil e incapaz. Apagué el monitor del ordenador a las 5:15 de la mañana, guardé la memoria USB con los datos copiados en un bolsillo oculto de mi cartera y regresé al dormitorio principal, procurando que las maderas del pasillo no crujieran. María del Carmen dormía plácidamente de espaldas a mi lado de la cama, descansando el rostro sobre la almohada de hilo que le había regalado por su último cumpleaños. Me acosté sobre el edredón, con la ropa puesta, manteniendo la vista fija en la penumbra del techo. La temperatura de la habitación era agradable, pero yo experimentaba un frío interior que no lograba quitarme ni con la manta de lana. A las 7:30 sonó el despertador de su mesilla. Se giró despacio, parpadeó al ver la luz de la mañana filtrar por las persianas y se sorprendió al verme completamente vestido, sentado en el borde del colchón. «Joaquín, ¿qué haces despierto tan temprano? ¿No podías dormir?», preguntó con esa voz suave, rasgada por el sueño, ajustándose el tirante del camisón de seda. «Me he levantado a las 5 a revisar unas facturas pendientes de la caldera», respondí manteniendo un tono plano, sin el menor rastro de tensión en la voz. «A propósito, Carmen, he visto que hay un recibo extraño de la consultoría de Gonzalo correspondiente al mes pasado, un concepto de gestión por 4.800 euros. Noté una pequeña rigidez casi imperceptible en sus hombros. Sus párpados parpadearon 2 veces más rápido de lo habitual, pero recuperó el control de su expresión en cuestión de segundos. «Ah, sí, eso», dijo mientras se incorporaba y buscaba sus zapatillas al pie de la cama. «Gonzalo me comentó que tuvo que hacer un reajuste con Hacienda por la declaración complementaria del ejercicio anterior. Me dijo que te lo explicaría todo en vuestro próximo almuerzo. Ya sabes cómo son estas cosas tributarias, Joaquín, un lío de papeles que es mejor dejar en sus manos». Esa fue la confirmación definitiva que necesitaba. No hubo duda. No hubo intento de verificar la cifra. La respuesta estaba preparada y ensayada previamente. Se levantó y caminó hacia el cuarto de baño, canturreando una melodía lejana, mientras yo me quedaba allí, contemplando la enorme capacidad de disimulo de la mujer con la que había convivido más de 27 años. A las 10 de la mañana, aproveché que María del Carmen había salido hacia su clase de pintura semanal para iniciar mi propia investigación sobre la persona de Gonzalo Delgado Navarro. Acudí al registro mercantil central en la calle Castellana para solicitar una nota simple actualizada de todas las sociedades en las que figuraba como administrador o apoderado. Pagué las tasas correspondientes en la ventanilla y esperé en una sala de espera de paredes grises mientras los funcionarios procesaban la solicitud. 20 minutos después, me entregaron un sobre con 22 páginas mecanografiadas. Al examinar el organigrama de una sociedad de responsabilidad limitada constituida en Toledo en enero de 2022 bajo el nombre de Inversiones San Servando, el aliento se me cortó de golpe. Gonzalo figuraba como administrador único, pero el 90% de las participaciones sociales pertenecía a una segunda empresa patrimonial cuya titular única no era otra que María del Carmen Ramos Vega. La dirección fiscal registrada era un piso de 90 metros cuadrados en el casco histórico de Toledo, adquirido por 210.000 euros en julio de ese mismo año. Caminé hacia mi vehículo con el sobre bajo el brazo. El viento otoñal levantaba las hojas secas del paseo. La imagen de mi esposa y mi consultor no solo implicaba un desfalco económico,
sino la creación de una infraestructura paralela completa destinada a recibir los activos que pensaban arrebatarme cuando lograran declararme incapaz. No estaban improvisando. Llevaban casi 2 años construyendo su refugio a costa de mi esfuerzo personal. Regresé al centro de Madrid y aparqué en un estacionamiento subterráneo cerca de la Gran Vía. Necesitaba un abogado penalista y especialista en derecho mercantil que no tuviera ningún vínculo con el círculo social o profesional de Gonzalo. Tras consultar el directorio del Ilustre Colegio de Abogados, seleccioné el despacho de Beatriz Molina Gil, una letrada de 42 años, con impecable reputación en pleitos complejos de patrimonio y fraude corporativo. Su despacho estaba ubicado en la 4ª planta de un edificio clásico de la calle Serrano. La abogada me recibió en una sala amplia, con estanterías repletas de tomos jurídicos y una ventana que daba a un patio interior silencioso. Me senté frente a ella, saqué el grabador envuelto en el pañuelo, la libreta con mis anotaciones numéricas y los documentos del registro mercantil. «Señora Molina», comencé diciendo con frialdad profesional, «le voy a presentar una serie de pruebas sobre un intento de estafa continuada, falsedad documental y conspiración para lograr mi incapacitación judicial. Necesito que analice todo esto bajo la más estricta confidencialidad y me diseñe una estrategia legal para neutralizarlos, sin que sospechen que sé absolutamente nada». Beatriz Molina escuchó en silencio durante más de 1 hora, tomando notas en un bloc amarillo mientras reproducía los fragmentos clave de la grabación del taller y revisaba los extractos bancarios desviados a la cuenta de Toledo. Cuando terminó de examinar la nota simple del registro, se quitó las gafas de pasta negra, las dejó sobre la mesa y me miró con una gravedad absoluta. «Señor Serrano, el cuadro que me presenta es sumamente grave», afirmó con voz pausada. «El delito de estafa procesal que pretenden cometer al intentar incapacitarlo con informes falsos acarrea penas de prisión. Sin embargo, para congelar sus movimientos y recuperar el dinero desviado sin que ellos puedan declararse en rebeldía o insolventes, no podemos interponer una demanda inmediata. Necesitamos pruebas incontrovertibles de la falsificación de su firma en la venta de las acciones y, sobre todo, descubrir quién es el médico que aparentemente está dispuesto a firmar el diagnóstico previo para el tribunal». «¿Un médico?», pregunté frunciendo el ceño. «En la grabación, Gonzalo menciona que el informe de evaluación cognitiva ya está en proceso», señaló la abogada apuntando con su bolígrafo a la transcripción. «Alguien con colegiación médica tiene que firmar una evaluación preliminar de deterioro neurológico para que el juzgado de primera instancia admita a trámite la demanda de incapacitación. Si descubrimos quién es ese facultativo, tendremos el hilo del que tirar para desmantelar toda la trama». Salí de la oficina de la abogada a las 2 de la tarde con una tarea clara. Debía rastrear las citas médicas a las que María del Carmen me había acompañado durante el último año, revisando qué documentos había firmado yo sin prestar la debida atención bajo la excusa de revisiones rutinarias de la vista o análisis de sangre anuales. Al llegar a casa a las 4 de la tarde, la vivienda estaba en silencio. Escuché el sonido del televisor encendido en el salón principal. María del Carmen estaba sentada en el sofá, hablando por teléfono en tono bajo. Me detuve en el pasillo pegando la espalda a la pared de madera para no ser visto. «Sí, Gonzalo, ya le he dado la explicación sobre los 4.800 euros y se lo ha creído por completo, como siempre», decía mi esposa entre pequeñas risas. «El jueves que viene tenemos la cita con el doctor Aranda en la clínica de la calle Velázquez. Recuerda traer el documento de apoderamiento modificado. Me dijo que ese día le dará una medicación suave para la tensión que le dejará un poco traspuesto. El momento perfecto para que firme el anexo final sin hacer preguntas». Sentí una sacudida fría recorriéndome la columna vertebral. No solo pretendían robarme y encerrarme en una residencia. Estaban planeando administrarme sustancias químicas para alterar mi estado mental antes de llevarme ante un especialista compinchado. Delante de mí, sobre la consola del recibidor, reposaba la taza de té que ella solía prepararme todas las tardes al regresar de la calle. La porcelana blanca de la taza
Humeaba sobre la mesita de centro del recibidor cuando la tomé con los dedos rodeando el asa de cerámica, sintiendo el calor excesivo del agua recién hervida. El líquido despedía un aroma denso a manzanilla con un matiz ligeramente amargo que no pertenecía a las infusiones comerciales habituales. En lugar de beberlo, caminé despacio hacia el lavabo del pasillo. Vertí 3/4 partes del contenido por el desagüe de acero inoxidable e hice correr el agua del grifo para diluir cualquier residuo antes de regresar al salón con el recipiente casi vacío en la mano. «Gracias por la infusión, Carmen, me ha sentado de maravilla», dije con voz apagada, inclinando la cabeza ligeramente mientras me dejaba caer en el sillón de piel frente al televisor apagado. «De nada, Joaquín. Te ves un poco fatigado últimamente», respondió ella sin apartar la mirada del teléfono móvil que sostenía entre las manos, deslizando los dedos por la pantalla con destreza. «Precisamente hablé hoy con la consulta del doctor Aranda. Recordarás que el mes pasado te sugirió una revisión de tu presión arterial. Nos han dado cita para el próximo jueves a las 11:30 en la clínica de la calle Velázquez». «Me parece bien», asentí, fingiendo una sonrisa cansada y rozándome la frente con la mano derecha para escenificar un mareo inexistente. «La verdad es que he tenido algo de pesadez en la cabeza estos días. Dejaré que el doctor Aranda me examine y me ajuste la medicación si lo cree oportuno». Mi respuesta serena pareció disipar cualquier atisbo de alerta en su mirada. Satisfecha, María del Carmen se levantó para recoger la taza vacía y llevarla a la cocina. En cuanto la escuché abrir el lavavajillas, saqué mi teléfono personal, abrí la aplicación de notas cifradas y anoté el nombre exacto: Doctor Aranda, clínica privada en la calle Velázquez. A las 8:30 de la mañana del día siguiente, viernes 17 de noviembre de 2023, tomé el metro hasta la zona de barrio de Salamanca. El viento helado de la mañana traía olor a castañas asadas y hollín de calefacciones. Localicé el edificio de la calle Velázquez número 48, un inmueble señorial de fachada clásica con portón de hierro forjado. En la placa de latón de la entrada figuraba el nombre completo del facultativo: Dr. Ignacio Aranda San Juan, especialista en neurología y psiquiatría evaluativa. En lugar de subir directamente a la consulta, me dirigí al Colegio Oficial de Médicos, situado en la calle Santa Isabel, para solicitar una verificación del historial profesional y colegial del doctor Aranda. Pagué la tasa correspondiente de consulta pública y esperé 15 minutos en el mostrador de atención al ciudadano. La funcionaria me entregó un folio impreso donde constaba que el neurólogo registraba 2 expedientes sancionadores archivados por irregularidades en la emisión de peritajes para incapacitaciones laborales en los años 2018 y 2021. Era exactamente la pieza que encajaba en el engranaje de Gonzalo, un profesional dispuesto a certificar anomalías cognitivas a cambio de honorarios extraordinarios bajo cuerda. Con esa información precisa, acudí de inmediato al despacho de Beatriz Molina en la calle Serrano. La letrada me recibió de inmediato, desplegando sobre su mesa de madera los planos de las sociedades patrimoniales que habíamos revisado el día anterior. «Señor Serrano, si el doctor Aranda emite un dictamen desfavorable sobre su salud mental el próximo jueves, la estrategia de ellos consistirá en presentar una demanda urgente de incapacitación cautelar en el juzgado de primera instancia número 14, me explicó Beatriz, ajustándose las gafas de pasta mientras señalaba un párrafo del Código Civil. Para frenar ese golpe en seco, debemos construir una barrera médica irrefutable antes de esa fecha. Necesitamos que usted se someta este mismo fin de semana a una evaluación neuropsicológica completa en un centro hospitalario público o en una institución de prestigio inatacable. Puedo acudir al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, sugerí con firmeza. Tengo un conocido de mi etapa en la facultad, el jefe del servicio de neurología, el doctor Fernando Gallego. Es una eminencia académica y un hombre de absoluta integridad. Perfecto, aprobó la abogada. Hágase todas las pruebas cognitivas, resonancias magnéticas y evaluaciones de memoria que hagan falta. Cuando tengamos ese informe con fecha de este lunes 20 de noviembre,
El certificado falaz que pretenda redactar el doctor Aranda el jueves quedará anulado de forma automática y servirá como prueba de falsedad documental en una causa penal. Durante las 48 horas siguientes, inicié una operación silenciosa dentro de mi propia casa. Aprovechando los momentos en que María del Carmen salía a realizar compras o a reunirse con sus amigas, registré meticulosamente los cajones de su escritorio colonial en la sala de estar. Utilicé guantes finos de algodón para no dejar huellas sobre las carpetas de cuero y fotografié con mi teléfono móvil cada documento, cada nota manuscrita y cada recibo bancario que encontré. Entre unas facturas antiguas de la tienda de antigüedades, descubrí una libreta pequeña de tapas rojas. Al abrirla, encontré anotaciones manuscritas con la caligrafía apretada de mi esposa. Había listas completas de nuestros activos, la vivienda familiar de Madrid, valorada en 750.000 euros, el apartamento de playa en Jávea, tasado en 320.000 euros, la cuenta de valores con 450.000 euros y las 2 plazas de garaje. Al lado de cada propiedad figuraba una cifra en porcentaje y el nombre de la sociedad Inversiones San Servando. Pero lo que más me impactó no fue el inventario de los bienes, sino una hoja suelta doblada en 4 partes al final de la libreta. Era un borrador de testamento hológrafo redactado por María del Carmen, fechado el 2 de febrero de 2023. En ese manuscrito, ella estipulaba que, en caso de mi fallecimiento o declaración de incapacidad firme, la totalidad de los derechos de usufructo y administración del patrimonio consolidado pasarían a una fundación privada radicada en un paraíso fiscal, cuyos albaceas únicos eran Gonzalo Delgado Navarro y ella misma. Guardé la libreta exactamente en la misma posición en que la había hallado, cerré el cajón con suavidad y regresé a mi sillón junto a la ventana. La sensación de desamparo que me había embargado en los primeros días había desaparecido por completo, sustituida por una lucidez fría y metódica. Ya no veía a María del Carmen como la mujer con la que había compartido 28 años de existencia, sino como una contrincante estratégica que intentaba desmantelar mi vida pieza a pieza. El lunes 20 de noviembre acudí a primera hora de la mañana al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. El doctor Fernando Gallego me recibió en su despacho de la 5ª planta. Sin revelarle los pormenores del conflicto conyugal para no comprometer su imparcialidad, le solicité un chequeo neuropsicológico exhaustivo, argumentando que deseaba tener un informe basal de mi capacidad cognitiva antes de cumplir los 65 años. Pasé más de 4 horas sometiéndome a pruebas de memoria, a corto y largo plazo, tests de razonamiento abstracto, evaluaciones de coordinación visomotora y una resonancia magnética cerebral de alta resolución. A las 3 de la tarde, el doctor Gallego me entregó el dictamen oficial firmado y sellado por el Servicio de Neurología del hospital. Mi función cognitiva era impecable, situándose en el percentil 95 para personas de mi rango de edad, sin el menor rastro de deterioro neurológico, demencia o alteración de la memoria. Con el documento oficial en mi poder, regresé a la oficina de Beatriz Molina para ultimar los detalles del contraataque financiero. Mientras revisábamos la forma de congelar las transferencias hacia Toledo, la abogada recibió una llamada telefónica en su línea directa. Contestó. Escuchó con atención durante un par de minutos, sin decir una sola palabra, y luego colgó despacio, mirando la pantalla del terminal con preocupación. Señor Serrano, acaba de llamarme mi procurador en los juzgados de la Plaza de Castilla, me dijo Beatriz, inclinándose hacia adelante sobre la mesa. Gonzalo no ha esperado a la cita del próximo jueves con el doctor Aranda. Esta misma mañana a las 9 ha presentado un escrito de medidas cautelares urgentes ante el juzgado de guardia, solicitando el bloqueo provisional de sus cuentas personales y la intervención de sus facultades de firma, alegando una pérdida sobrevenida de juicio por un presunto brote senil. La sangre me dio un vuelco en el pecho. Gonzalo se había adelantado 3 días a sus propios planes, utilizando un documento con una firma atribuida a mí que yo jamás había estampado.
¿Qué documento han aportado para justificar esa urgencia?, pregunté apretando los puños bajo la mesa. Un poder notarial redactado supuestamente el mes pasado en una notaría de la localidad de Aranjuez, respondió la abogada mostrando una copia transmitida por fax. Y lo más grave, Joaquín, en la solicitud han adjuntado la copia de una receta médica con fecha de ayer, donde figura que usted está bajo tratamiento psiquiátrico pesado por un trastorno alucinatorio grave. El haz de luz blanca de la linterna iluminó la firma estampada en la última página del contrato mercantil, donde el nombre de mi propio hermano menor, Ricardo Serrano Delgado, aparecía junto al sello oficial de la Sociedad Patrimonial de Gonzalo. El documento, fechado el 15 de marzo de 2022, establecía la venta anticipada de nuestra vivienda familiar en Madrid por un precio fijado en 550.000 euros, un importe casi 200.000 euros por debajo de su valor de mercado real, fijando además una comisión de intermediación de 90.000 euros a favor de una cuenta bancaria a nombre de Ricardo. Sostuve el papel entre mis manos enguantadas, mientras el sonido lejano de una sirena de policía resonaba a través de los cristales de la fachada. La traición no solo habitaba en la superficie de mi matrimonio con María del Carmen, se había extendido silenciosamente a las raíces de mi propia familia de origen. Mi hermano Ricardo, a quien yo había ayudado económicamente durante décadas para mantener a flote su negocio de reformas, formaba parte del engranaje desde el primer día, colaborando para facilitar la tasación a la baja de los inmuebles y acelerar el trámite de la venta una vez que se hiciera efectiva mi incapacitación judicial. Saqué mi teléfono móvil y fotografié minuciosamente cada hoja de la carpeta. El contrato mercantil secreto, los extractos bancarios de las comisiones, las notas manuscritas con las firmas ensayadas de mi rúbrica y las órdenes de transferencia dirigidas a la cuenta de Toledo. Dejé cada expediente exactamente en el mismo orden y posición en que los había encontrado. Cerré la puerta blindada del archivo metálico y me deslicé por la escalera de emergencia hasta alcanzar la puerta trasera de servicio que daba al callejón lateral. Salí a la calle Jorge Juan a las 10:40 de la noche. El aire de la capital traía un olor húmedo a asfalto y lluvia reciente. Regresé a mi coche, guardé el dispositivo móvil en la guantera con doble cierre y conduje de vuelta a la urbanización a velocidad moderada, manteniendo la mirada fija en el retrovisor para asegurarme de no ser seguido por ningún vehículo. Al entrar en la vivienda a las 11:10 de la noche, la casa permanecía a oscuras. Subí las escaleras con sigilo, ingresé en el dormitorio y me acosté en mi lado de la cama. María del Carmen continuaba durmiendo plácidamente, ajena por completo a la tormenta documental que yo acababa de recopilar en la sede de su socio. A las 8 de la mañana del martes 21 de noviembre de 2023, entré en el despacho de Beatriz Molina, en la calle Serrano con la carpeta digitalizada, cargada en un disco duro cifrado. La letrada me recibió con una taza de café caliente sobre su mesa de trabajo y la pantalla de su ordenador desplegada con los textos de las diligencias previas iniciadas el día anterior por el juzgado de la Plaza de Castilla. «Mire esto, Beatriz», le dije conectando la memoria de datos y mostrando la copia del contrato de venta anticipada firmado por mi hermano Ricardo y Gonzalo. Beatriz Molina examinó las imágenes en silencio durante varios minutos. Sus cejas se fruncieron a medida que avanzaba en la lectura de las cláusulas de comisión y la valoración manipulada del inmueble. «Esto cambia por completo la dimensión de la causa, Joaquín», declaró la abogada, dejando la taza de café sobre la mesa. «Ya no estamos ante un conflicto familiar de liquidación de gananciales o un desfalco administrativo. Esto constituye una trama organizada de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y apropiación indebida con la concurrencia de varios cooperadores necesarios. Con estas pruebas fotografiadas en la sede de la consultoría, podemos solicitar hoy mismo al juzgado de primera instancia número 14 la adopción de medidas cautelarísimas de carácter patrimonial». «¿Qué implica eso exactamente en la práctica?», pregunté manteniendo la postura erguida en el sillón de cuero. «Significa que en menos de 24 horas el juez ordenará el bloqueo inmediato de todas las cuentas bancarias de Inversiones San Servando,
la anotación preventiva de embargo sobre el piso de Toledo y la prohibición expresa de disponer de la vivienda familiar de Madrid y del apartamento de Javea, explicó la letrada con voz tajante. Gonzalo y su hermano no podrán mover un solo euro, ni vender una sola propiedad, ni cancelar los depósitos a plazo fijo. ¿Y María del Carmen?, pregunté. A su esposa se le notificarán las medidas cautelares en la residencia familiar mediante una comisión judicial, respondió Beatriz. Para evitar que destruyan más pruebas o intenten realizar transferencias de última hora a cuentas en el extranjero, interpondremos la querella penal esta misma mañana. Todo debe ejecutarse antes de que termine la semana. Salí del despacho a las 11:30 de la mañana y me dirigí al taller mecánico de Paco en la calle principal para agradecerle su prudencia y entregarle una pequeña compensación por los inconvenientes causados. El taller estaba tranquilo, con un par de vehículos levantados en las plataformas hidráulicas y el sonido de una radio de noticias de fondo. Paco salió del foso de reparación limpiándose los dedos con un trapo impregnado en desengrasante. Al me ver entrar, hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y me acompañó hasta el pequeño despacho de cristal donde guardaba las facturas. «¿Cómo van las cosas, señor Joaquín?», me preguntó en un susurro respetuoso. «Todo está encauzándose por la vía legal, Paco», le respondí sacando un sobre cerrado del bolsillo interior de mi gabardina. «Te agradezco profundamente que no te quedaras callado aquel día. Aquí tienes el pago de las revisiones de estos 3 meses y una gratificación por tu lealtad». Paco miró el sobre, negó rotundamente con la cabeza y lo empujó suavemente de vuelta hacia mi mano. «No, Joaquín, yo no le entregué esa grabadora por dinero», me dijo con voz firme y la mirada limpia. «Usted lleva 15 años tratando a mi familia con un respeto intachable y pagando cada factura al contado sin poner un solo problema. En esta vida hay cosas que no se venden. Guarde ese sobre. Lo único que me interesa es saber que ese par de sinvergüenzas no se van a salir con la suya». Le estreché la mano con sincero afecto, prometiéndole que la verdad prevalecería por completo antes de que concluyera el mes. Regresé a mi domicilio a la 1:30 de la tarde. En cuanto abrí la puerta de la entrada, percibí un ambiente sofocante en el interior del inmueble. La voz alterada de María del Carmen resonaba desde el salón principal. Estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo el teléfono contra su oreja con la mano izquierda, mientras caminaba en círculos sobre la alfombra. «Te digo que la tarjeta de la cuenta de Toledo da error en el terminal del banco, Gonzalo», gritaba con tono agudo, sin percatarse de mi presencia en el pasillo. «Fui a retirar los 3.000 euros para los honorarios del gestor y la pantalla dice que la operación está bloqueada por orden de la autoridad competente. ¿Qué está pasando? Dijiste que teníamos el control absoluto». Permanecí de pie a 3 pasos de la puerta del salón, observando cómo la desesperación comenzaba a desmantelar la compostura de mi esposa. Esperé 10 segundos a que ella colgara el teléfono y se girara bruscamente hacia la entrada. Al verme allí parado, con los brazos cruzados y la gabardina puesta, dio un pequeño brinco de sorpresa y se llevó la mano al pecho, intentando disimular el sofoco que le enrojecía el cuello. «Joaquín, no te escuché entrar», balbuceó tratando de forzar su sonrisa habitual, aunque los labios le temblaban visiblemente. Estaba hablando con la central del banco. Parece que hay una avería en el sistema informático de las tarjetas de crédito». «No es ninguna avería del sistema, Carmen», respondí con un tono helado, pausado y tranquilo, mirándola fijamente a los ojos, sin mostrar el menor rasgo de alteración emocional. «¿De qué hablas, Joaquín? ¿Qué quieres decir?», preguntó dando un paso atrás, apretando el teléfono entre las manos hasta dejar los nudillos blancos. «Hablo de la cuenta de Inversiones San Servando en Toledo», dije enunciando cada sílaba con precisión absoluta. «Hablo de los 96.000 euros desviados mediante transferencias de 4.800 euros mensuales. Y hablo del contrato que firmaron Gonzalo y mi hermano Ricardo para vender esta casa a tus espaldas por 550.000 euros». El rostro de María del Carmen perdió todo el color en un instante. Sus ojos se abrieron desmesuradamente
mientras la mandíbula inferior le caía levemente por el impacto de mis palabras. Dio 2 pasos hacia atrás hasta chocar contra la esquina de la mesa de caoba. ¿Tú cómo sabes todo eso?», susurró con la voz rota, perdiendo por completo la capacidad de articular la narrativa de mentiras que había sostenido durante 2 años. «Lo sé porque llevo cada día de las últimas semanas registrando cada movimiento, cada firma falsificada y cada llamada que has hecho», le contesté, dando un paso hacia el centro del salón. «El juzgado de la Plaza de Castilla ha suspendido la maniobra de incapacitación que tramitasteis en Aranjuez, y el juzgado mercantil ha emitido el auto de embargo cautelar sobre todos los bienes de la sociedad. A partir de este momento, no tienes acceso a un solo euro de mi patrimonio». María del Carmen se dejó caer sobre la silla del comedor, llevándose las manos a la cara mientras su respiración se volvía acelerada y entrecortada. No hubo lágrimas de arrepentimiento, solo la frustración de quien se descubre atrapado en la trampa que ella misma había diseñado para otro. A las 4 de la tarde, la puerta principal de la casa sonó con 2 golpes secos. Abrí la puerta personalmente. 2 agentes de la Policía Nacional acompañaban al secretario del juzgado de primera instancia número 14 de Madrid, quien portaba una carpeta oficial con los sellos del tribunal. El funcionario comprobó mi identidad, me entregó la copia de la resolución judicial y procedió a requerir la presencia de María del Carmen para notificarle personalmente la demanda de querella penal por estafa, la orden de embargo de activos y la citación para la vista de medidas provisionales de divorcio y separación de bienes, fijada para la semana siguiente. Mientras la comisión judicial realizaba los trámites legales en la sala de estar, mi teléfono personal comenzó a vibrar en el bolsillo de la chaqueta. Era un número desconocido con prefijo local de Madrid. Atendí la llamada alejándome hacia el vestíbulo. «¿Señor Joaquín Serrano Delgado?», preguntó una voz masculina, grave y profesional al otro lado de la línea. «Sí, soy yo». «¿Quién habla?», respondí. «Le llamo desde la Comisaría Central de la Policía Nacional en la calle Leganitos», dijo el agente. «Acabamos de detener al señor Gonzalo Delgado Navarro cuando intentaba embarcar en un vuelo con destino a Ginebra en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Llevaba consigo un maletín con documentación bancaria y un juego de llaves que pertenecen a una caja de seguridad a su nombre en una sucursal del centro. Sin embargo, en el registro de sus pertenencias hemos encontrado algo que no figuraba en la querella presentada por su abogada y que requiere su presencia urgente en esta dependencia». «¿De qué se trata, inspector?», pregunté apretando el auricular contra la oreja. «Hemos hallado los documentos originales de una segunda hipoteca sobre su residencia principal, por valor de 300.000 euros, ejecutada hace 15 días mediante un poder notarial que lleva la firma de una tercera persona que usted no ha mencionado en sus actuaciones judiciales. Sostenga este documento por las esquinas, señor Serrano, y observe la casilla del apoderado especial en la parte inferior de la 5ª página», me dijo el inspector Martínez mientras encendía la flexo de su despacho en la comisaría de la calle Leganitos, proyectando un círculo de luz amarillenta sobre el folio sellado. Caminé 2 pasos hacia la mesa de metal, me ajusté las gafas de lectura y leí detenidamente el nombre impreso con tinta mecanografiada. Julián Ramos Vega, de 54 años, el hermano menor de María del Carmen. Julián, mi cuñado, un hombre al que yo mismo había contratado años atrás como gestor administrativo en mi empresa y a quien le había facilitado la compra de su vivienda en la localidad de Móstoles, figuraba como apoderado especial con facultades plenas de disposición sobre mi finca urbana. El documento notarial, tramitado en una pequeña escribanía del municipio de Navalcarnero, el 4 de noviembre de 2023, contenía una declaración jurada falsa donde se afirmaba que yo padecía una enfermedad degenerativa sobrevenida y que delegaba la capacidad de endeudamiento en mi cuñado para cubrir supuestos gastos de tratamiento médico especializado. Julián Ramos Vega firmó el préstamo hipotecario por 300.000 euros el jueves pasado en una sucursal del centro de Madrid, continuó el inspector Martínez, mostrando una copia de la transferencia emitida hacia una cuenta cifrada en Luxemburgo.
Gonzalo Delgado Navarro fue interceptado en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas cuando intentaba tomar el vuelo de las 19 horas con destino a Ginebra. Llevaba en su equipaje de mano las escrituras originales, el resguardo del depósito extranjero y 3.500 euros en billetes de 500. ¿Dónde se encuentra Gonzalo en este momento, inspector?, pregunté sintiendo el tacto frío del folio entre mis dedos. Está en los calabozos de la planta baja, asistido por su abogado de oficio, respondió el policía. Dado que las medidas cautelares del juzgado mercantil de la Plaza de Castilla ya estaban notificadas desde esta tarde, el juez de guardia ha decretado su comparecencia para mañana a las 10 de la mañana. Sin embargo, su letrado ha presentado un recurso de libertad provisional, argumentando que las citaciones no le fueron entregadas en su domicilio personal antes de acudir al aeropuerto. Salí de la comisaría central de la calle Leganitos a las 11:40 de la noche del martes 21 de noviembre. La lluvia había cesado sobre el centro de Madrid, dejando un vaho denso sobre el suelo de granito. Regresé a mi domicilio en un taxi de la flota urbana. La residencia estaba en penumbra, a excepción de una pequeña lámpara encendida en la salita del fondo, donde María del Carmen permanecía sentada en la penumbra, hablando a murmullos con su hermano Julián a través del teléfono fijo. Al escuchar el cierre de la puerta principal, la voz de mi esposa se cortó bruscamente. Entré en la estancia sin quitarme la gabardina, mirándola con la frialdad analítica de quien contempla el derrumbe inevitable de una estructura mal diseñada. Gonzalo está detenido en la comisaría de la calle Leganitos, Carmen, dije con voz grave y pausada, manteniendo los brazos pegados a los costados. Y el inspector Martínez tiene sobre su mesa la escritura de la segunda hipoteca de 300.000 euros que firmó tu hermano Julián en Navalcarnero. María del Carmen dejó caer el auricular sobre la mesa de centro. Un temblor incontrolable le recorrió las manos mientras se ponía en pie con dificultad, apoyando la palma derecha en la pared para no perder el equilibrio. Joaquín, por favor, escúchame, balbuceó con el hilo de voz ahogado por el pánico. Julián solo firmó lo que Gonzalo le dijo que tenía que firmar. Nos dijeron que era un trámite para proteger la finca de la inspección fiscal. Yo no sabía lo de Luxemburgo, te lo juro por la memoria de mis padres. Ahorra tus palabras para la declaración ante el juez de instrucción, Carmen. La interrumpí sin elevar el tono una sola octava. Mañana por la mañana es nuestro 28º aniversario de boda. Había reservado una mesa a las 14 horas en el restaurante El Lardi de la carrera de San Jerónimo para celebrarlo. La reserva sigue en pie. A esa mesa acudirán tu hermano Julián, tu abogado, Gonzalo. Si el juez decreta su libertad bajo fianza en la vista de las 10, y tú. Allá os entregaré la única propuesta de liquidación que pienso firmar antes de que la querella penal avance en los tribunales. Durante la mañana del miércoles 22 de noviembre de 2023, la actividad en el juzgado de instrucción fue frenética. A las 11:15, Beatriz Molina me confirmó por teléfono que el juez había concedido la libertad provisional con cargos a Gonzalo Delgado Navarro, imponiéndole la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de personarse en el juzgado todos los lunes. La acumulación de pruebas documentales aportadas por nuestro despacho era tan abrumadora que cualquier intento de fuga resultaba técnicamente inviable para él. A las 13:45 de la tarde, llegué al histórico restaurante El Lardi, en la carrera de San Jerónimo. El ambiente del comedor privado de la segunda planta conservaba el olor a madera barnizada, manteles de hilo blanco y plata pulida. El camarero me acompañó hasta la mesa ovalada que había reservado frente al gran ventanal que daba a la calle. 5 minutos después, se abrieron las puertas dobles de madera de nogal. En primer lugar entró María del Carmen, vistiendo un traje oscuro de corte sobrio, acompañada por su hermano Julián Ramos Vega, quien lucía un semblante demudado y los ojos hundidos por la falta de sueño. Detrás de ellos ingresó Gonzalo Delgado Navarro, flanqueado por su abogado penalista, un hombre maduro con maletín de cuero rígido. Gonzalo mostraba la tez pálida y el cuello de la camisa ligeramente arrugado,
reflejando el impacto de la noche pasada en las dependencias policiales. Nadie pronunció una palabra de cortesía. Se sentaron alrededor de la mesa en silencio, mientras el camarero servía copas de agua mineral y se retiraba cerrando la puerta tras de sí. Giré la cabeza despacio, mirando a cada uno de los presentes durante 10 segundos imponentes. Extraje de mi maletín de piel 4 sobres de papel manila idénticos, de grosor considerable, y los coloqué ordenadamente sobre el mantel blanco frente a cada uno de ellos. «Buenas tardes», comencé diciendo con frialdad matemática. Hace exactamente 28 años que María del Carmen y yo nos casamos en la iglesia de San Jerónimo el Real, a escasos 300 metros de este comedor. Durante 27 años creí que compartía mi vida con una persona de lealtad intachable y que contaba con la amistad profesional de un consultor de honor. Hoy nos reunimos aquí para cerrar este capítulo de forma definitiva. Gonzalo intentó tomar la palabra, pero su abogado le puso la mano sobre el antebrazo para imponerle silencio. Dentro de cada uno de esos sobres, continué señalando los carpetas con el dedo índice, encontrarán una copia completa del dossier contable que he elaborado durante las últimas 3 semanas. Figuráis en él con nombres, apellidos, fechas exactas, números de cuenta y cuantías al euro. Abrí mi libreta de notas y leí las cifras con voz serena y clara. En primer lugar, 96.000 euros desviados mediante 20 transferencias mensuales de 4.800 euros desde nuestra cuenta compartida hacia la sociedad Inversiones San Servando en Toledo. En segundo lugar, 185.000 euros procedentes de la venta no autorizada de mis acciones de la compañía tecnológica, ejecutada mediante la falsificación de mi firma en junio de 2022. En tercer lugar, el contrato mercantil secreto para la enajenación de la vivienda familiar por 550.000 euros, con una comisión ilegítima de 90.000 euros para Julián Ramos Vega. Y en cuarto lugar, el intento de estafa procesal e incapacitación judicial mediante prescripciones médicas falsificadas del doctor Ignacio Aranda San Juan. María del Carmen se cubrió la boca con el pañuelo, ahogando un sollozo. Julián Ramos mantenía la vista fija en el plato vacío, incapaz de sostener mi mirada. Gonzalo, en cambio, apretó las mandíbulas con arrogancia contenida. «Joaquín, esto es un asunto civil de disolución del régimen económico matrimonial», intervino el letrado de Gonzalo con tono conciliador. «Podemos llegar a un acuerdo de liquidación de gananciales donde mi cliente renuncie a cualquier honorario o comisión pendientes, a cambio de que usted retire la querella penal por falsedad documental presentada en la comisaría de Leganitos». Sonreí levemente, una sonrisa amarga que no guardaba el menor rastro de humor. «Se equivoca rotundamente, letrado», respondí inclinándome hacia adelante sobre la mesa. «No he venido a negociar las migajas de mi patrimonio. He venido a presentarles las condiciones de su rendición incondicional. En este preciso instante, la abogada Beatriz Molina está ratificando ante el juzgado de primera instancia número 14 las siguientes cláusulas irrevocables». Desplegué una hoja impresa con 3 apartados claros. Primero, María del Carmen firmará en este acto el convenio regulador de divorcio por mutuo acuerdo, con renuncia expresa a cualquier pensión compensatoria o uso del domicilio familiar, reconociendo el carácter privativo de la vivienda de Madrid y del apartamento de Javea. Asimismo, transferirá la totalidad de las participaciones de la Sociedad de Toledo a mi nombre, para restituir las cantidades desviadas. Segundo, Julián Ramos Vega acudirá mañana a las 9 a la notaría de Navalcarnero para otorgar la escritura de cancelación y revocación absoluta de la segunda hipoteca de 300.000 euros, asumiendo personalmente todos los gastos notariales y registrales generados por su firma fraudulenta. Tercero, Gonzalo Delgado Navarro ingresará en la cuenta del juzgado de instrucción la suma de 185.000 euros en concepto de responsabilidad civil preventiva antes de las 15 horas de mañana jueves. «Eso es una extorsión, Joaquín», exclamó Gonzalo golpeando suavemente la mesa con la palma de la mano. «No tengo esa liquidez inmediata sin vender activos de mi consultoría». «Si no cumple ese plazo, Gonzalo», le contesté mirándolo fijamente a las pupilas,
El escrito de acusación formal por estafa agravada, falsedad en documento mercantil y pertenencia a entramado defraudatorio solicitará para usted una pena de 8 años de prisión menor, sin posibilidad de suspensión de condena. Además, la copia de este expediente completo se enviará al Ilustre Colegio de Economistas de Madrid para la inhabilitación inmediata de su licencia profesional. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. El abogado de Gonzalo miró a su cliente, le susurró 2 palabras al oído con expresión grave y le retiró el bolígrafo del bolsillo de la chaqueta. Tenemos 90 minutos para revisar el borrador del convenio de divorcio y los compromisos de pago antes de que abran los juzgados esta tarde, concluyó el letrado de la contraparte, rindiéndose a la evidencia de las pruebas irrefutables. María del Carmen tomó el bolígrafo con dedos temblorosos. Estampó su firma en las 3 copias del convenio regulador al pie de la página, sin atreverse a mirarme a los ojos una sola vez. Julián Ramos hizo lo propio en el compromiso de cancelación notarial de la hipoteca de Navalcarnero. Me levanté de la silla con absoluta parsimonia, abotoné el botón central de mi chaqueta y tomé mi maletín. La cuenta de la comida está pagada en la recepción, dije mirando la mesa por última vez. Les deseo una buena tarde. Salí del restaurante El Lardi a las 15:15 de la tarde. El aire fresco del Boulevard de San Jerónimo me llenó los pulmones con una sensación de alivio que no experimentaba desde hacía años. La dignidad de mi trabajo, la seguridad de mi patrimonio y el honor de mi nombre habían sido defendidos con la precisión impecable de un proyecto de ingeniería. Sin embargo, al llegar al despacho de Beatriz Molina a las 4 de la tarde para entregar los documentos firmados por María del Carmen y Julián, la letrada me aguardaba en la puerta con una expresión de desconcierto que borró de golpe mi tranquilidad. Joaquín, acaba de entrar una notificación urgente por la plataforma judicial, me dijo Beatriz señalando la pantalla del ordenador. El Banco Central de Luxemburgo ha emitido un informe de rastreo sobre la cuenta a la que Gonzalo pretendía transferir los 300.000 euros de la hipoteca de Navalcarnero. Esa cuenta cifrada no pertenece a Gonzalo Delgado Navarro, ni a ninguna sociedad interpuesta por él. ¿A nombre de quién está registrada esa cuenta en Luxemburgo, Beatriz? Pregunté sintiendo una repentina opresión en el estómago. Está a nombre de una persona que lleva fallecida 6 años, respondió la abogada con la voz alterada. Y la última orden de transferencia autorizada desde esa cuenta se ejecutó hace apenas 10 minutos hacia un depósito privado a nombre de su propia hija, Andrea Serrano Ramos, de 29 años, desde la ciudad de Zúrich. El cursor verde parpadeaba con un ritmo monótono sobre la pantalla de alta resolución del servidor judicial, mientras Beatriz ampliaba el diagrama de las transferencias internacionales. El nombre de mi única hija, Andrea Serrano Ramos, de 29 años, destacaba en letras mayúsculas al final de la línea del flujo de capitales emitida desde la plaza bancaria suiza. Esto no puede ser un error del sistema de rastreo, Beatriz, dije manteniendo las manos apoyadas sobre el canto de la mesa de despacho, sintiendo cómo el frío del barniz me atravesaba la piel de las palmas. ¿Cómo es posible que el certificado digital de la cuenta de Zúrich esté asociado al documento nacional de identidad de Andrea desde 2021? El informe financiero emitido por la Unidad de Inteligencia Económica de la Policía Judicial es concluyente, Joaquín, me explicó la abogada mientras imprimía una copia del expediente confidencial de 14 páginas. La cuenta suiza no fue creada por Gonzalo para su uso personal. Fue constituida hace 28 meses por Andrea desde su residencia en Londres, utilizando una representación legal otorgada por su madre en una escribanía de la capital británica. Gonzalo y Julián no eran los cerebros absolutos del entramado, eran los operadores territoriales encargados de ejecutar las operaciones físicas en España, mientras que su hija diseñó la estructura de captación final del patrimonio. Tomé el folio impreso con la mano firme, aunque por dentro experimentaba una conmoción que superaba con creces el impacto inicial de la traición de María del Carmen. Había educado a Andrea en los valores de la integridad, la responsabilidad y el esfuerzo personal.
sufragando sus estudios de posgrado en finanzas internacionales en la Universidad de Oxford y facilitándole una posición holgada en una firma de inversión anglosajona. Descubrir que la hija, por la que me había desvelado durante casi 3 décadas, encabezaba la cúspide de la pirámide de despojo patrimonial resultaba ser la herida más profunda de todo este proceso. A las 17 horas del jueves 23 de noviembre de 2023, me dirigí a la terminal internacional del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. No reservé un billete de avión hacia Londres. En su lugar, le pedí a Beatriz Molina que cursara una notificación urgente ante el juzgado de instrucción para que se emitiera una orden de comisión rogatoria internacional y se decretara la congelación preventiva de la cuenta de Zúrich antes de que los fondos pudieran ser atomizados en paraísos fiscales del Caribe. A las 19:40 regresé a la vivienda familiar de la urbanización madrileña. Las luces de la fachada estaban apagadas. Entré en el salón principal, encendí la lámpara de pie y me senté frente al escritorio donde guardaba las fotografías familiares de los veranos en la costa de Javea. A las 20 horas en punto, el teléfono de sobremesa comenzó a sonar con una insistencia estridente. Descolgué el auricular con absoluta parsimonia y lo aproximé a mi oído sin pronunciar una sola palabra. «Papá, soy Andrea», dijo la voz del otro lado de la línea. No había rastro de la inflexión afectuosa que solía emplear durante nuestras llamadas semanales. Su tono era directo, profesional, cortante, propio de una ejecutiva que gestiona una crisis corporativa de alto nivel. «Sé que estás con la abogada Molina en el juzgado, y sé que congelasteis la transferencia de la cuenta de Luxemburgo hacia Zúrich esta misma tarde». «Hola, Andrea», respondí con la voz serena, manteniendo la vista fija en la fotografía de su graduación universitaria que descansaba sobre la madera de roble. «Tenías 29 años recién cumplidos cuando aceptaste firmar el poder notarial en Londres para recibir el dinero desviado por tu madre y por Gonzalo». Se produjo un silencio de 4 segundos en la línea, roto únicamente por el siseo estático de la conexión transfronteriza. «No voy a pedirte disculpas por haber protegido el futuro de la familia, papá», declaró Andrea con una frialdad helada que me recordó de inmediato a la actitud de María del Carmen durante sus conversaciones secretas en el coche. «Llevas toda la vida administrando el patrimonio como si fueras el único dueño absoluto de lo que construisteis. Madre dedicó 28 años a cuidar de ti y de esta casa, mientras tú te pasabas los meses viajando por obras y proyectos industriales. Lo que tú llamas desfalco, nosotros lo consideramos la liquidación anticipada de la herencia que me correspondía para fundar mi propia gestora de fondos en Inglaterra. El trabajo de toda una vida no se liquida mediante firmas falsificadas, denuncias calumniosas de incapacitación senil ni pactos oscuros con delincuentes como Gonzalo. Andrea», le contesté modulando cada palabra con una gravedad incontestable. «Has utilizado tus conocimientos financieros para organizar una estafa continuada contra tu propio padre. Si no retiras la orden de congelación sobre la cuenta de Zúrich antes de las 10 de la mañana de mañana viernes, papá», amenazó mi hija sin la menor vacilación, «haré pública la documentación contable de tu antigua empresa de ingeniería que guardo en mi servidor privado. Existen irregularidades tributarias en las certificaciones de obra de 2015 que pueden acarrear inspecciones de Hacienda devastadoras para tu reputación profesional». Escuché su chantaje sin que mi ritmo cardíaco experimentara la menor alteración. Mi etapa en la ingeniería industrial se había caracterizado por una transparencia técnica y fiscal absoluta. Conservaba en mi despacho los duplicados de las auditorías oficiales ejecutadas por la Administración Tributaria desde el año 2010, todas ellas cerradas con actas de conformidad sin sanción alguna. La supuesta amenaza no era más que una maniobra desesperada para forzar un repliegue estratégico de mi parte. «El viernes a las 10 de la mañana, Andrea», le respondí con firmeza inflexible, «el magistrado del juzgado de primera instancia número 14 de Madrid dictará el auto definitorio de adopción de medidas cautelares sobre el patrimonio consolidado. Si intentas utilizar documentación manipulada
o intervenir en la causa penal, la comisión rogatoria tramitada ante las autoridades del Reino Unido derivará en una orden europea de detención y entrega a tu nombre por delito de blanqueo de capitales. Colgué el auricular sobre la base de baquelita sin esperar su respuesta. Apagué la lámpara del salón y subí las escaleras hacia mi habitación de estudio con la satisfacción de quien no cede ante el chantaje, sin importar cuán cercano sea el agresor. El viernes 24 de noviembre de 2023, a las 9:30 de la mañana, acudí acompañado por Beatriz Molina a la sede de los juzgados de la Plaza de Castilla. La sala de vistas de la planta tercera registraba un ajetreo constante de letrados y funcionarios. A las 10 horas en punto, ingresamos en el despacho del juez de instrucción para la notificación formal del auto judicial. El magistrado, un hombre de unos 50 años con amplia trayectoria en el fuero penal, revisó la documentación aportada por nuestro despacho y dictó la resolución con absoluta rotundidad en presencia del fiscal asignado al caso. El dictamen judicial estableció las siguientes medidas de obligado cumplimiento. Primero, se decretó el embargo preventivo y la congelación absoluta de la cuenta suiza radicada en Zúrich a nombre de Andrea Serrano Ramos por un importe equivalente a 450.000 euros, quedando retenidos los fondos a disposición del juzgado madrileño. Segundo, se confirmó la orden de prisión provisional comunicada y sin fianza para Gonzalo Delgado Navarro por los delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil e intento de defraudación procesal, ordenándose su ingreso inmediato en el centro penitenciario de Soto del Real. Tercero, se homologó el convenio regulador de divorcio presentado por María del Carmen Ramos Vega, atribuyéndome de forma exclusiva el uso, disfrute y propiedad privativa del inmueble familiar de Madrid y del apartamento de Javea, ordenando la anotación registral inmediata de la cancelación de cualquier derecho de uso a favor de mi exesposa. Cuarto, se requirió a Julián Ramos Vega la entrega formal de los resguardos de cancelación bancaria de la hipoteca de Navalcarnero en un plazo perentorio de 72 horas bajo apercibimiento de detención por desobediencia grave a la autoridad judicial. Salí de la sede judicial a las 12:15 del mediodía. El sol frío de finales de noviembre iluminaba la plaza de la Castellana. Mi abogada Beatriz Molina me acompañó hasta la escalinata exterior del edificio, sosteniendo la carpeta con las resoluciones firmadas por el juez. Señor Serrano, ha obtenido usted una victoria jurídica inapelable. Me felicitó la letrada, estrechándome la mano con admiración sincera. Su patrimonio ha sido rescatado en su totalidad. Las maniobras de incapacitación están anuladas de forma definitiva y los responsables enfrentan consecuencias penales severas. Es un resultado perfecto. Ha sido un trabajo impecable por su parte, Beatriz, le respondí agradecido. Sin embargo, el objetivo final no era solo ganar un pleito mercantil, sino recuperar la paz y la independencia para los años que me quedan de vida. A las 3 de la tarde de ese mismo día, acudí nuevamente al taller mecánico de Paco. El local estaba vacío a esa hora. Le mostré la resolución judicial que confirmaba la exoneración total de mis cuentas y la derrota del entramado. Paco me escuchó en silencio, esbozó una sonrisa amplia y me estrechó la mano con afecto profundo. «Me alegro de corazón, Joaquín», me dijo el mecánico. «Hizo usted lo que casi nadie se atreve a hacer, mantener la cabeza fría y responder con la ley en la mano sin perder la dignidad en ningún momento». Le reiteré mi compromiso de apoyarle en la modernización de la maquinaria de su taller, firmando en ese mismo instante un contrato de préstamo sin intereses a 10 años para la adquisición de 2 elevadores neumáticos de última generación, como muestra inequívoca de mi gratitud por su lealtad desinteresada. A las 19 horas de esa misma tarde, regresé a mi vivienda para iniciar las tareas de mudanza definitiva. Había tomado la decisión irrevocable de vender la casa de la urbanización madrileña para cerrar por completo la etapa vinculada a los 28 años de traiciones disimuladas. Trasladaría mi residencia habitual al apartamento de Llavea, frente al mar Mediterráneo, donde proyectaba instalar mi taller de carpintería y lectura. Mientras recogía mis libros de la biblioteca de la planta baja,
Escuché el timbre de la puerta de entrada. Abrí la puerta con cautela. Sobre el felpudo de la entrada no había nadie, pero descansaba una caja de cartón precintada de tamaño mediano, sin sello de correos ni remitente impreso. Tomé la caja, la llevé a la mesa de la cocina y corté la cinta adhesiva con un bisturí de precisión. Al abrir las solapas superiores, encontré un conjunto de archivadores de palanca de color azul oscuro, acompañados de un sobre blanco con mi nombre escrito a mano con una caligrafía que pertenecía a mi hermano menor, Ricardo Serrano Delgado. Extraje la carta del sobre y leí la primera línea redactada por mi hermano. Joaquín, si estás leyendo esto, significa que Gonzalo y María del Carmen han caído ante la justicia. Pero hay una parte de este asunto que tu abogada no ha podido descubrir en los juzgados de Madrid y que debes conocer antes de vender la casa. El filamento de la bombilla de la cocina centelleaba levemente sobre la textura rugosa del papel de trapo, mientras desdoblaba la carta de mi hermano Ricardo, deslizando los dedos por los trazos temblorosos de su caligrafía azul. En el interior de la caja de cartón, ordenados por fechas precisas entre 2015 y 2023, reposaban los cuadernos de contabilidad originales de la empresa familiar, los recibos de las reformas de la casa de Javea y las escrituras primigenias que mi padre nos había legado antes de su fallecimiento. Hermano, comenzaba la carta de Ricardo, sé que no merezco tu perdón ni tu comprensión. Cuando Gonzalo me contactó en marzo de 2022, prometiéndome saldar mis deudas, a cambio de valorar la casa a la baja, cedí por cobardía y por desesperación financiera. Sin embargo, cuando me di cuenta de que pretendían dejarte en la calle, simulando una enfermedad mental con la ayuda de María del Carmen, me negué a entregarles las escrituras originales de la propiedad. Guardé esta documentación en mi taller de reformas durante todo este tiempo, para que ningún tribunal pudiera despojarte de lo que nuestro padre construyó con su sudor. Mañana me presentaré voluntariamente ante la policía judicial para asumir mi responsabilidad en el intento de estafa y colaborar en todo lo que la justicia me exija. Guardé el manuscrito en la carpeta azul, contemplando los archivadores recuperados con la sobriedad analítica que me había acompañado a lo largo de este tempestuoso proceso. Ricardo había cometido un error imperdonable al dejarse tentar por la codicia de Gonzalo, pero al menos había preservado la última barrera de contención que protegía la memoria patrimonial de nuestros antepasados. No sentí rabia ni deseo de venganza hacia mi hermano. Sentí una profunda compasión por su debilidad moral y una certeza absoluta de que la ley debía seguir su curso de manera imparcial y rigurosa. A las 9 de la mañana del lunes 27 de noviembre de 2023, me personé en el despacho de la abogada Beatriz Molina para hacerle entrega de los archivadores aportados por Ricardo. La letrada examinó la documentación durante una hora con expresión satisfecha, redactando un escrito complementario para presentar ante el Juzgado de Primera Instancia número 14 de Madrid. Señor Serrano, esta entrega voluntaria de escrituras y cuadernos contables cierra de forma impecable el círculo probatorio, declaró Beatriz mientras colocaba los sellos de compulsa sobre los folios. Su hermano Ricardo se ha presentado esta mañana en la comisaría central, acompañado de su letrado para prestar declaración. Dado que ha colaborado activamente en la restitución de los bienes y no registra antecedentes penales, la Fiscalía solicitará una pena en grado mínimo, con suspensión condicional, condicionada a la devolución íntegra de cualquier comisión percibida. ¿Y cuál es la situación definitiva de Gonzalo y de mi exesposa?, pregunté con voz apacible, apoyando las manos sobre el apoyabrazos de la silla. Gonzalo Delgado Navarro continúa en prisión provisional en el centro penitenciario de Soto del Real, me informó la letrada. Su estrategia de defensa ha colapsado por completo tras el informe de la inteligencia financiera sobre la cuenta de Luxemburgo. Respecto a María del Carmen, el auto de divorcio firme ha sido inscrito esta mañana en el Registro Civil de Madrid. Ha desalojado definitivamente la vivienda de la urbanización y ha tenido que liquidar sus activos personales para hacer frente a las costas procesales y a las indemnizaciones fijadas por el tribunal
por la desposesión de los 96.000 euros. En cuanto a su hija Andrea, las autoridades británicas y suizas han formalizado el bloqueo de la cuenta de Zurich, obligándola a formalizar un acuerdo de restitución completa de los fondos para evitar el procesamiento penal en territorio español. Salí del edificio de la calle Serrano a las 11:30 de la mañana, sintiendo el aire limpio de finales de otoño acariciarme el rostro. Toda la trama de manipulación, codicia y falsedad que había amenazado con destruir mi vejez y arrebatarme el fruto de 35 años de trabajo especializado había sido neutralizada mediante el uso metódico, frío y sereno de la verdad, la estrategia jurídica y la ley. A las 14 horas acudí a la sucursal del Banco Central en la calle Alcalá para ejecutar una de las decisiones más gratificantes de toda esta jornada. Tras verificar la liberación definitiva de mis depósitos y la cancelación de cualquier traba sobre mis cuentas, solicité al director de la entidad la tramitación de una transferencia bancaria irrevocable por importe de 50.000 euros a favor de la cuenta profesional del taller de reparación de Francisco Ibáñez Torres, acompañada de la formalización del contrato de préstamo sin intereses a 10 años para la renovación integral de sus instalaciones. A las 16 horas me dirigí a la oficina taller de Paco. El mecánico se encontraba debajo del chasis de un todoterreno, con los brazos manchados de grasa y la linterna de inspección entre los dientes. Al escuchar mis pasos sobre el suelo de hormigón, se deslizó hacia afuera sobre su camilla con ruedas y se puso en pie limpiándose las manos con un trapo. «Buenas tardes, señor Joaquín», me saludó con una sonrisa franca. «¿Ha habido alguna novedad en los juzgados?» «Buenas tardes, Paco», le respondí sacando un documento bancario sellado del bolsillo interior de mi chaqueta. «La justicia ha dictado resolución firme. El patrimonio está completamente recuperado. La Casa de Madrid está a mi nombre sin cargas y los responsables enfrentan las consecuencias penales de sus actos. Y esto que le entrego aquí es el resguardo de la transferencia de los 50.000 euros para la adquisición de las plataformas elevadoras de su taller». Paco tomó el papel con dedos temblorosos, leyendo el importe impreso en tinta negra, con los ojos bien abiertos por la sorpresa. «Joaquín, esto es demasiado», balbuceó el mecánico con la voz quebrada por la emoción, negando con la cabeza. Le dije que no le entregué esa grabadora esperando una recompensa económica. Lo hice porque era lo correcto. «Y yo le entrego esto, Paco, porque es lo justo», le contesté apretándole el hombro con afecto profundo. «Usted demostró una integridad que no encontré en quienes compartían mi mesa. Este dinero no es un pago por su silencio ni un premio. Es una inversión en la honestidad de un amigo y en el futuro de su negocio». El mecánico me miró a los ojos durante 3 segundos interminables. Se limpió una lágrima discreta con el reverso de la manga y me estrechó la mano con una firmeza que me reconfortó el alma. Durante las 2 semanas siguientes, ejecuté con absoluta precisión los pasos para el reinicio de mi existencia. Puse a la venta la finca urbana de la urbanización madrileña a través de una agencia inmobiliaria de prestigio, logrando cerrar la operación de compraventa el día 14 de diciembre de 2023 por el importe justo de 750.000 euros al contado. Con los fondos liquidados e ingresados en mi cuenta personal, liquidé cualquier pequeño impuesto pendiente y preparé el traslado definitivo de mis pertenencias personales hacia la costa de Alicante. El viernes 22 de diciembre de 2023, me despedí de Madrid al volante de mi vehículo. En el maletero transportaba mis cajas de libros de ingeniería, mis herramientas de carpintería y los álbumes de fotografías que conservaban las memorias limpias de mi juventud. Dejé atrás los juzgados, las traiciones disimuladas y los pasillos fríos de la gran ciudad, conduciendo por la autovía del Levante bajo un cielo despejado que se tornaba azul intenso a medida que me aproximaba al litoral mediterráneo. Llegué a mi residencia de Javea a las 5 de la tarde. El aire salino del mar traía un frescor suave y revitalizante. La casa de planta baja, con su fachada de piedra tosca, sus arcadas tradicionales y su terraza orientada hacia las aguas tranquilas de la bahía, me recibió con un silencio acogedor y luminoso. Durante los meses de enero y febrero de 2024,
Me dediqué por entero a acondicionar mi nuevo hogar. Transformé el antiguo garaje de la vivienda en un taller de carpintería equipado con mesas de roble, sierras de precisión y formones de alta calidad. Cada mañana me levantaba a las 7, preparaba una taza de café recién molido y salía a caminar por la orilla del mar antes de dedicar 4 horas a tallar maquetas de barcos de madera y restaurar muebles antiguos. No sentía rencor ni melancolía al recordar los acontecimientos pasados. Comprendí con absoluta lucidez que la verdadera justicia no consiste en devolver daño por daño, ni en alimentarse del odio hacia quienes intentaron destruirte, sino en desmantelar sus mentiras con la fuerza implacable de la verdad, proteger tu dignidad intacta y construir una vida libre de manipulación y engaño. El martes 12 de marzo de 2024, al atardecer, me senté en el sillón de mimbre de la terraza de mi casa en Javea, escuchando el susurro rítmico de las olas al romper suavemente contra las rocas del acantilado. Tenía en las manos una taza de café humeante y un libro de historia naval. A mis 64 años disfrutaba de una salud excelente, una solvencia económica inexpugnable y, sobre todo, una paz interior que ningún dinero podía comprar. Sostuve la taza entre los dedos, contemplando la inmensidad del agua, con la tranquilidad absoluta del hombre que enfrentó la traición en su propia casa. Mantuvo la serenidad analítica ante el peligro y conquistó su propia libertad sin perder jamás el honor ni la dignidad. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.